El sol del Mediterráneo era cegador. Me encontraba de pie en el jardín descuidado de una villa de lujo en Marbella, realizando una tasación de ejecución hipotecaria para un banco importante. La propiedad estaba en impago severo. Como directora de gestión inmobiliaria, accedí al portal nacional del registro de la propiedad en mi tableta para solicitar la nota simple. Descargué el documento y analicé el titular. El propietario era una sociedad limitada llamada Inversiones Costa Sur. Algo me pareció familiar. Entré en el registro mercantil para identificar al consejo de administración de la empresa fantasma. La página cargó. Los directores registrados eran Roberto Navarro, Carmen Silva y Gonzalo Navarro. Mi padre, mi madre y mi hermano mayor. Habían comprado en secreto una villa de varios millones de euros mientras lloraban bancarrota y dependían de mí para pagar los impuestos de sus propiedades en Madrid. Conduje a Madrid y visité el elegante apartamento de mis padres en el barrio de Salamanca. Acababa de pagar sus cuotas de comunidad con mi dinero. Al entrar, Carmen se quejaba sobre el precio de los alimentos, interpretando a la víctima empobrecida. Roberto bebía un vino caro, afirmando que los tiempos eran duros para el negocio familiar. Me senté y pregunté con delicadeza si habían realizado alguna inversión reciente en el sur. Roberto se puso a la defensiva de inmediato, burlándose de mi falta de visión empresarial. Gonzalo entró en el salón, luciendo un reloj de diseñador. Miró mi traje sastre con desprecio. Me ordenó que siguiera gestionando los apartamentos viejos y dejara los negocios reales a los hombres. Absorbí el insulto en absoluto silencio, reconociendo los claros síntomas físicos de una mentira masiva y perfectamente coordinada. Regresé a mi modesto apartamento. Mi hija de 10 años, Alba, ya estaba dormida. Encendí mi ordenador portátil, decidida a descubrir cómo mis padres supuestamente arruinados habían financiado una villa de lujo. Accedí a las cuentas maestras del holding familiar, las cuales yo gestionaba de forma gratuita. Rastreé el origen del pago inicial para la propiedad de Marbella. El capital no provenía de un préstamo bancario comercial. Era una transferencia electrónica directa. Verifiqué el número de ruta bancaria. Los números coincidían exactamente con el fondo de fideicomiso educativo de alto rendimiento que mi difunto abuelo había establecido exclusivamente para el futuro universitario de Alba. Un escalofrío me recorrió la espalda. Comprendí que mis padres y mi hermano mayor habían vaciado por completo el futuro de mi hija para comprar una casa de vacaciones que ahora estaban perdiendo. Necesitaba conocer la magnitud legal del desastre. Extraje la escritura de hipoteca completa de la villa de Marbella desde el registro digital. El fondo de fideicomiso solo cubrió el pago inicial. El resto del importe había sido financiado. Desplacé el documento por la pantalla, buscando la cláusula de garantía hipotecaria para ver qué activos respaldaban la deuda. Llegué a la página de firmas y dejé de respirar. La garantía enumerada no eran los activos de la familia en Madrid, era mi propio apartamento. Roberto había falsificado mi firma como garante corporativa. Como la villa estaba en mora severa, el banco se estaba preparando legalmente para embargar mi casa, dejándonos a Alba y a mí en la calle. Me quedé mirando el monitor con horror. Mi familia me estaba utilizando como un escudo humano para absorber su colapso financiero. Caminé hacia el dormitorio de Alba. La observé dormir en la penumbra. El peso aplastante de mi sumisión me golpeó de lleno. Mi trabajo gratuito no compró su amor. Solo compró mi propia destrucción. No podía llamar a la policía. Un juicio por fraude duraría años, congelando mis activos, y el banco me desahuciaría de todos modos durante el proceso. Volví a mi escritorio, imprimí las escrituras falsificadas y las guardé bajo llave en mi caja fuerte. En ese instante, mi mentalidad cambió radicalmente. Dejé de ser la hija obediente y me convertí en la despiadada directora de gestión inmobiliaria. Me preparé para desmantelar por completo la existencia financiera de mi familia, utilizando exactamente la misma estructura corporativa que ellos me habían obligado a administrar durante años. A la mañana siguiente, me reuní con el notario Fernando en su despacho del centro de Madrid. Era un profesional estricto con el que había trabajado durante 15 años. Le mostré la firma falsificada en la escritura de Marbella. Fernando se horrorizó al ver el documento y se ofreció a invalidarlo de inmediato. Lo detuve. No quería simplemente invalidarlo. Quería ejecutar una dación en pago que transfiriera la deuda tóxica íntegramente a los activos personales de Roberto y Gonzalo. Fernando comprendió la magnitud de mi estrategia. Accedió a redactar los documentos vinculantes. Sin embargo,
Me advirtió con tono severo que mi familia debía firmarlos de forma voluntaria y presencial en su oficina para que la maniobra fuera completamente legal. Asentí con frialdad. El arma legal más destructiva acababa de ser forjada sobre su escritorio. Recibí una llamada de mi padre exigiéndome que fuera a su oficina. Al llegar, Gonzalo estaba allí, luciendo nervioso pero intentando ocultarlo tras una sonrisa arrogante. Roberto me entregó una pila de documentos. Son solo unos formularios de reestructuración corporativa de rutina. Beatriz, dijo Roberto, necesitamos bajar la carga del impuesto de bienes inmuebles. Interpreté el papel de la empleada ingenua y sumisa. Hojeé los papeles rápidamente. Mi ojo clínico detectó la verdad al instante. Eran documentos de refinanciación diseñados para extraer hasta el último céntimo de capital de mi apartamento antes de que el banco lo embargara. Organiza una reunión en la notaría para este viernes, ordenó Roberto, ajustándose la corbata. Encárgate de toda la logística, como siempre. Por supuesto, papá, respondí con voz suave. Ya tenía la fecha límite exacta y el lugar del encuentro. El campo de batalla estaba finalmente elegido. Antes de salir de la oficina, miré a mi madre. Carmen estaba organizando un arreglo floral sobre un escritorio de caoba, completamente ajena a la realidad. Suavicé mi voz, intentando una última comprobación de sus límites. Mamá, ¿sabes realmente lo que significan estos documentos para el futuro de Alba? Le pregunté en voz baja. Carmen suspiró, adoptando su clásico tono de víctima. La familia tiene que hacer sacrificios, Beatriz. Eres muy egoísta por cuestionar la perspicacia comercial de tu padre. Gonzalo soltó una carcajada cruel desde el otro lado de la sala. Solo firma los malditos papeles, Beatriz, se burló mi hermano. Y deja de fingir que entiendes de altas finanzas. Asentí lentamente, dándome la vuelta hacia la puerta. Mi último intento había fracasado. Comprendí que debía destruir su falsa ilusión por completo. No había ninguna forma de salvarlos de sí mismos. Me senté en mi oficina en casa, iluminada por la luz fría del monitor. Estaba trazando la secuencia exacta de la próxima reunión en la notaría. Roberto esperaba firmar los documentos de refinanciación que sentenciarían mi ruina financiera. Mi objetivo era intercambiar esos papeles sin que él lo notara hasta que la tinta estuviera seca. Redacté un acuerdo de separación de bienes y un contrato vinculante de transferencia de deuda. Formateé los textos utilizando exactamente las mismas fuentes, márgenes y logotipos que Roberto usaba para sus formularios corporativos estándar. Luego, me coordiné con el notario Fernando para asegurarme de que la lectura oficial de los documentos fuera legalmente impecable, pero presentada de una manera que explotara la arrogancia de mi padre y su peligrosa costumbre de ignorar la letra pequeña. Había asegurado el control absoluto sobre la narrativa legal. La trampa estaba perfectamente camuflada. El día antes de la reunión, el timbre de mi apartamento sonó de forma inesperada. Era Gonzalo. Entró sin pedir permiso y miró alrededor de mi modesto salón con evidente disgusto. «Deberías limpiar y reformar este lugar, Beatriz», me dijo, arrugando la nariz. «Es deprimente vivir así». Obligué a mis manos a relajarse. Le ofrecí una taza de café y esbocé una sonrisa educada, manteniendo al niño de oro sintiéndose seguro y superior. Mientras bebía, Gonzalo mencionó casualmente que estaba planeando un viaje de esquí a Vaqueira para el mes que viene. Hablaba de alquilar un chalet exclusivo, utilizando el dinero que claramente pretendía robar de mi refinanciación. La bilis me subió por la garganta, pero mantuve mi expresión congelada. La cuenta atrás para la reunión en la notaría se había convertido en una cuestión de supervivencia absoluta para Alba y para mí. Estaba en la oficina familiar, organizando las carpetas finales para el notario, cuando escuché voces a través de la puerta entreabierta del despacho contiguo. Eran Roberto y Carmen. Me acerqué en silencio. En cuanto Beatriz firme esos papeles, transferiremos las propiedades restantes de Madrid únicamente a nombre de Gonzalo, le dijo Roberto a mi madre con tono resolutivo. Me parece lo correcto, respondió Carmen sin dudarlo. Gonzalo necesita esos activos para atraer a una buena esposa. Beatriz ya está acostumbrada a luchar. Ella se las arreglará sola. Dejé de respirar. La frialdad de sus palabras me paralizó. No solo me estaban usando como un escudo humano para sus deudas, estaban desheredándonos activamente a mí y a Alba para enriquecer a mi hermano mayor. La traición era absoluta y calculada.
Cualquier rastro de piedad o simpatía que me quedara por mi madre se desvaneció para siempre. Sabía que cuando la trampa legal se cerrara de golpe en la notaría, las consecuencias emocionales serían catastróficas. Mi familia perdería el control y reaccionaría con una violencia verbal implacable. No podía permitir bajo ninguna circunstancia que mi hija estuviera cerca de ellos cuando eso ocurriera. Esa misma tarde, preparé una maleta pequeña para Alba y la llevé a la estación de tren. Había organizado que pasara todo el fin de semana con la familia de mi mejor amiga en otra ciudad. La abracé con fuerza en el andén y le di un beso en la frente antes de que subiera al vagón. Aseguré su protección física y emocional, garantizando que nunca tuviera que presenciar la destrucción pública de sus abuelos. Volví a mi coche con el pecho ligero. Todas las piezas estaban finalmente colocadas en el tablero. El viernes por la mañana llegué a la imponente oficina del notario en el centro de Madrid. Los paneles de madera oscura y el olor a cera antigua dominaban el espacio. Minutos después, Roberto, Carmen y Gonzalo entraron juntos por la puerta principal. Vestían ropa de diseñador, proyectando una imagen fabricada de riqueza masiva y control absoluto. Roberto bromeaba en voz alta con la recepcionista, actuando como si fuera el dueño del edificio entero. Gonzalo revisaba su teléfono móvil con desgana, visiblemente aburrido por lo que él consideraba simples formalidades burocráticas. Carmen se acercó a mí y me dio unas palmaditas condescendientes en la mejilla. «Asegúrate de que esto sea rápido, Beatriz», me ordenó con una sonrisa fingida. «He reservado mesa en un restaurante de lujo para almorzar después». Asentí en silencio. Su falsa confianza era el ingrediente final. El arma estaba completamente cargada. Me quedé de pie en la sala de espera, sintiendo el silencio absoluto en mi mente. Miré la gruesa carpeta de cuero que sostenía entre mis manos. Sentí el peso físico de los últimos 10 años de servidumbre financiera. Me alicé la chaqueta de mi traje práctico y abrí la carpeta una última vez. Verifiqué que las escrituras falsificadas originales estuvieran seguras en el fondo de la pila, ocultas bajo los nuevos documentos de dación en pago. Levanté la vista e hice un leve gesto de asentimiento al asistente del notario Fernando. Me preparé mentalmente para cruzar el umbral. Iba a entrar en la sala de firmas no como la hija obediente y asustada que ellos esperaban, sino como la autoridad absoluta y despiadada de la transacción. El juego de las apariencias había terminado por completo. Las pesadas puertas dobles se abrieron. Entré en la majestuosa sala de firmas. Una enorme mesa de caoba maciza dominaba el centro del espacio. Roberto ya estaba sentado en la cabecera, golpeando impacientemente la mesa con su caro bolígrafo estilográfico. Gonzalo estaba repantingado en una de las sillas laterales, mirando el techo. En lugar de sentarme en mi habitual rincón discreto, caminé directamente hacia el centro de la mesa. Dejé caer mi carpeta de cuero sobre la madera con un golpe seco y contundente que resonó en toda la habitación. Roberto frunció el ceño, visiblemente molesto por mi repentina actitud asertiva. «Vamos, Beatriz, entrega los papeles de una vez para que podamos firmar e irnos», exigió con tono autoritario. Mantuve mi mano firmemente apoyada sobre la carpeta de cuero. La confrontación legal y financiera que destruiría su imperio estaba a punto de comenzar. El notario Fernando entró en la sala. Su rostro era severo, completamente ilegible. Llevaba su maletín oficial. Tomó asiento frente a nosotros y ajustó sus gafas. Roberto intentó desplegar su encanto corporativo. Se inclinó hacia adelante y le sonrió al notario. «Fernando, amigo mío, es solo una simple reestructuración familiar», dijo Roberto. «No hace falta que nos leas cada página. Conocemos el protocolo». Miré directamente a los ojos de mi padre, rompiendo mi muro emocional por primera vez en años. «Vamos a leer cada una de las páginas, Roberto», declaré con voz firme y gélida. «Porque el futuro de Alba depende exactamente de lo que dice aquí». Carmen ahogó un grito al escucharme llamar a su marido por su nombre de pila. El rostro de Roberto se oscureció de pura furia al darse cuenta de que su obediente bestia de carga se negaba a tirar del arado. Gonzalo se incorporó en su silla, abandonando su postura perezosa. Me señaló con el dedo, ordenándome de forma agresiva que dejara de montar una escena y me limitara a hacer mi trabajo. No le presté la más mínima atención. Necesitaba asegurar el perímetro antes de que comprendieran la magnitud de la trampa. Asentí levemente hacia Fernando. El notario se levantó en silencio y pasó el pasador de seguridad de las pesadas puertas de roble.
Bajo la ley española, todas las partes deben permanecer sentadas durante la lectura oficial de una dación en pago, declaró Fernando con voz solemne. Roberto se quedó petrificado en la cabecera de la mesa. Reconoció el término legal al instante. Comprendió que esto no era un acuerdo de refinanciación para extraer capital, era una rendición absoluta de activos. El oxígeno pareció abandonar la habitación. El pánico inicial brilló en los ojos de mi padre. El momento de la ejecución había llegado. «¡Eres una maldita traidora!», gritó Roberto, poniéndose en pie de un salto. Golpeó la mesa de caoba con ambos puños, exigiendo saber qué le había hecho a su empresa. Mantuve mi expresión completamente clínica. Abrí mi carpeta de cuero y deslicé la nota simple de la villa de Marbella por la superficie pulida de la mesa, deteniéndola justo frente a él. «Declaro formalmente que la Sociedad Limitada Inversiones Costa Sur se encuentra en impago severo», anuncié con voz fría. «Y he traído al director de riesgos del banco para que sea testigo de este fraude». La puerta de la oficina contigua se abrió y el director del banco entró en la sala. Gonzalo palideció, mirando aterrorizado al ejecutivo bancario. Carmen se cubrió la boca con las manos. Su vida secreta de lujos acababa de ser expuesta ante las autoridades financieras. El sudor comenzó a perlar la frente de Roberto. Intentó recuperar el control balbuceando excusas, afirmando que la villa era una inversión corporativa legítima y que yo simplemente estaba confundida por las matemáticas del balance. Negué con la cabeza, sacando los registros impresos de las transferencias bancarias de la carpeta. Roberto vació el fondo de fideicomiso educativo de Alba para pagar la entrada de la propiedad, declaré formalmente ante el notario y el director del banco. Cometió desfalco y apropiación indebida contra su propia nieta. El director de riesgos del banco sacó una libreta y comenzó a tomar notas. Gonzalo giró la cabeza lentamente para mirar a su padre. Por primera vez en su vida, mi hermano comprendió la gravedad de los cargos penales a los que se enfrentaban. La guillotina estaba a punto de caer sobre sus cuellos. Carmen, desesperada, recurrió a su habitual táctica de manipulación emocional. Empezó a llorar ruidosamente, afirmando que tenían la intención de devolver el dinero del fideicomiso y acusándome de destruir a la familia por un simple malentendido. La miré directamente a los ojos. Mi voz resonó en la sala con una autoridad gélida y absoluta. Deslicé la escritura de hipoteca falsificada sobre la mesa de caoba, señalando directamente la firma falsa que utilizaba mi apartamento como garantía colateral. Falsificar una firma en una escritura pública para obtener crédito es un delito grave de fraude bajo el Código Penal, sentenció el notario Fernando, apoyando mis palabras. Carmen se congeló. Sus lágrimas de cocodrilo se detuvieron al instante. La imagen pública de mis padres y su control psicológico sobre mí habían sido completamente aniquilados frente a testigos legales. Roberto hiperventilaba. Me rogó desesperadamente que no presentara cargos penales, prometiendo que firmaría cualquier documento que yo quisiera si tan solo lograba mantener a la policía al margen del asunto. Deslicé los documentos finales hacia él, la dación en pago y la separación de bienes. Firma, ordene. Obligué a Roberto y a Gonzalo a firmar los documentos bajo la atenta mirada del notario. El contrato transfería legalmente la totalidad de la deuda tóxica de la villa de Marbella a sus activos personales en Madrid, liberando por completo mi apartamento de la garantía hipotecaria. La mano de Roberto temblaba violentamente mientras firmaba su propia ruina financiera. Gonzalo se derrumbó en su silla, llorando abiertamente al comprender que su herencia había desaparecido. El imperio familiar se había vaporizado en un instante. Al darse cuenta de que su vida de lujos, sus viajes de esquí y su estatus habían terminado para siempre, Gonzalo dejó escapar un rugido de rabia. Perdió el control por completo y se abalanzó a través de la mesa de caoba hacia mí, intentando agarrar los documentos firmados mientras gritaba que yo le había robado su futuro. No me moví ni un milímetro. El equipo de seguridad del banco, que había estado esperando discretamente en el pasillo, intervino de inmediato. 2 guardias agarraron a Gonzalo por los brazos y lo inmovilizaron bruscamente contra la pared de madera de la sala. Gonzalo gritó de pura humillación, escuchando cómo la costura de su chaqueta de diseñador se rasgaba ligeramente mientras era tratado como un vulgar delincuente. Los arrogantes depredadores habían sido reducidos a cobardes patéticos que suplicaban clemencia. La sala de firmas era un caos de gritos, llantos y respiraciones agitadas. Carmen me miró desde el otro lado de la mesa,
Su rostro estaba pálido, desfigurado por la furia y por un profundo arrepentimiento. Intentó gritarme, extendiendo las manos hacia mí como si quisiera atraparme. Di un paso atrás, negándome a participar en su histeria. Me giré hacia el notario Fernando y con voz calmada, le instruí que presentara las escrituras inmediatamente en el registro de la propiedad. Recogí mi maletín de cuero del suelo, le di la espalda a la mesa y salí de la habitación con paso firme. Dejé a mis padres y a mi hermano atrapados en la sala con el director del banco para que enfrentaran las consecuencias legales de su fraude. Había abandonado el campo de batalla victoriosa. El ruido amortiguado de los gritos quedó atrás. Me encontré sola en el silencioso y frío pasillo de mármol del edificio de la notaría. Sentí como la adrenalina comenzaba a abandonar mi sistema, dejándome exhausta pero extrañamente ligera. La puerta se abrió, y el notario Fernando salió al pasillo. Se acercó a mí y me entregó en mano las copias certificadas de las nuevas escrituras limpias de mi apartamento. Tomé los documentos, mirando al hombre que me había ayudado a asegurar mi libertad. Le di las gracias por su lealtad, su precisión y su absoluta discreción. Fernando asintió con profundo respeto. Me dijo que acababa de presenciar la maniobra legal más impecable y despiadada de toda su carrera profesional. El proceso de curación de mi vida había comenzado oficialmente. 6 meses después, me encontraba sentada en mi nueva oficina de gestión inmobiliaria independiente. La luz de la mañana iluminaba mi escritorio de cristal mientras leía las noticias financieras del día. Los titulares de la prensa económica local detallaban la bancarrota absoluta del holding corporativo de mi padre y la subasta pública de todos sus activos en Madrid. El artículo explicaba que Roberto y Carmen se habían visto obligados a mudarse a un piso de alquiler minúsculo en las afueras de la ciudad. Además, Gonzalo estaba enfrentando múltiples cargos penales por su implicación en la falsificación de las firmas. El sistema de justicia y los bancos habían neutralizado la amenaza de forma permanente. Cerré la pantalla con una sensación de paz absoluta. Los enemigos que habían intentado destruir mi vida estaban completamente aniquilados. La puerta de mi oficina se abrió. Un importante inversor inmobiliario internacional entró en la sala, acompañado por su equipo legal. Se sentó frente a mí y elogió mi impecable reputación en el mercado de Madrid. Destacó que mis altos estándares éticos y mi capacidad para auditar el fraude eran exactamente lo que su fondo de inversión necesitaba para expandirse en España. Sin rodeos, me ofreció oficialmente un contrato masivo para gestionar la totalidad de su cartera de propiedades en el país. Era un acuerdo que aseguraba mi independencia financiera para el resto de mi vida. Sonreí abiertamente y firmé el contrato con mi pluma estilográfica. Había logrado transformar el trauma del abuso familiar en un arma afilada para mi éxito profesional. La víctima obediente había desaparecido, dejando en su lugar a una líder empresarial. Caminé por las soleadas calles de Madrid, dirigiéndome hacia el colegio de Alba. Mientras paseaba bajo la sombra de los árboles, reflexioné sobre mis errores del pasado. Me di cuenta de que la servidumbre financiera infinita es la forma más fácil y peligrosa de traicionarse a uno mismo. Comprendí que el verdadero amor requiere respeto mutuo, el establecimiento de límites estrictos y, sobre todo, la valentía de dejar que las personas tóxicas se enfrenten a sus propias bancarrotas, incluso si comparten tu mismo apellido. Me perdoné a mí misma por haber deseado desesperadamente su validación. Sabía que había utilizado el trabajo de mi vida para construir unos cimientos sólidos que nadie podría arrebatarme jamás. Sentí una paz inquebrantable. Mi defecto interno estaba curado. Ya no necesitaba comprar el amor de nadie. Me detuve frente a las puertas de hierro del colegio, observando a los niños salir al patio. Me dirijo directamente a ti, que estás escuchando esta historia. Quiero advertirte de algo crucial. Los depredadores no siempre se esconden en las sombras. A veces visten trajes de diseñador, sonríen en las cenas familiares y exigen que los llames padre o madre. No dejes que la lealtad te ciegue ante el abuso financiero. ¿Alguna vez has tenido que ejecutar un límite legal estricto y doloroso en una relación tóxica para salvar el futuro de tus propios hijos? ¿Tuviste el valor de cerrar la puerta? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. La historia termina aquí, pero la lección de respeto propio y vigilancia es inquebrantable. Alba salió corriendo por las puertas del colegio y tomó mi mano. El calor de sus pequeños dedos se filtró agradablemente en los míos. Observé a las multitudes caminar por la calle. Familias ordinarias, turistas
y ejecutivos que pasaban por allí, completamente ajenos a las guerras financieras invisibles que se libran detrás de las puertas cerradas de los despachos corporativos. Respiré profundamente, llenando mis pulmones con el aire fresco y crujiente del otoño. Saboreé la paz del momento. Era un recordatorio perfecto de la dura realidad que había logrado navegar con éxito. La bestia de carga sumisa y asustada que solía ser finalmente tenía permiso para descansar de verdad. Mi vida me pertenecía por completo. Alba me miró hacia arriba, balanceando su mochila escolar con entusiasmo. Se detuvo un momento en la acera y me miró a los ojos. «Mamá, ¿todavía vamos a ir al parque a comer helado?», me preguntó con una sonrisa llena de esperanza. Le devolví la sonrisa, asintiendo con la cabeza mientras le apretaba la mano suavemente. «Por supuesto, cariño», respondí con ternura. «Nuestro tiempo nos pertenece solo a nosotras ahora, sin interrupciones ni obligaciones». Caminamos juntas en un silencio cómodo y reparador. El vínculo que existía entre nosotras era infinitamente más fuerte y real que cualquier contrato falsificado o lazo de sangre tóxico. Mi verdadera familia estaba a salvo. Nos sentamos en un banco de madera en el parque, viendo cómo las hojas secas caían a nuestro alrededor. Observé a Alba reír mientras comía su helado. Sabía que el fondo de fideicomiso educativo estaba completamente restaurado y protegido por barreras legales impenetrables. Repasé mentalmente mi nueva y limpia cartera de inversiones, asegurándome de que cada activo estuviera bloqueado detrás de muros jurídicos de acero. El legado que le dejaría a mi hija no sería uno de servidumbre ni de miedo, sino un legado de fuerza, independencia y seguridad absoluta. Había asegurado su futuro, y al hacerlo, también había asegurado el mío. Quiero agradecerte por haberme acompañado hasta el final de este recorrido. Las batallas más duras no siempre se libran en los tribunales. A veces, el campo de batalla es la oficina de un notario o el salón de tu propia casa. Te recuerdo que puedes compartir tus propias historias de supervivencia, límites y justicia en la sección de comentarios de abajo. Leo cada una de ellas. Si esta historia resonó contigo, te invito a que le des a me gusta y te suscribas al canal para escuchar más relatos reales sobre venganza profesional, protección personal y el triunfo de la verdad sobre la manipulación. Mantente alerta, protege tu paz y hasta la próxima.